Morir en París con aguacero. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ustedes hacen leyes para avasallarnos. Es peor fundar un banco que robarlo. El peor analfabeto es analfabeto político. Y por eso aquí está literatura, ginebra y otros delitos. Buenas noches a toda la gente que está aquí. Bienvenidos, bienvenidas a Literatura, Ginebra y otros delitos. Este es nuestro tercer programa. Muy emocionado de contar aquí con dos grandes artistas que, bueno, han producido un trabajo en conjunto, un libro en donde están las imágenes de Juan Carlos Jurado Reina, artista plástico, y la poesía de Rocío Soria. Les voy a presentar un poco antes que saluden. Juan Carlos Jurado es docente universitario, es políglota, es un estudioso de la historia y filosofía de la antigua Grecia, un admirador también, supongo, artista plástico que no tenías programado, creo, ¿no? Bueno, ya vamos al detalle luego. Y acá Rocío Soria, también docente universitaria, escritora, ha publicado ya varios libros de poesía que han sido premiados, ha tenido recitales tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Chicos, por favor, Rocío, una presentadita. Buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Y sí, lo único que quería decirte es ex docente universitaria. Eso. Ok, Juan. Creo que dijiste todo lo que, o aquello a lo que me dedico, pero sobre todo, y más que nada, soy pintor. Y una de mis obras está en este momento presentada en la pantalla. Y bueno, ya vamos a hablar un poco más sobre mi obra pictórica. Sí, vamos a empezar por ahí. Bueno, primero quisiera mostrar este libro que está aquí, que se llama Tiniebla Sagrada, que es el libro al que me refería. Perdón, este libro creado por, gracias Juan, creado justamente por la obra pictórica de Juan Carlos y con los versos de Rocío Soria. Quería empezar por ahí. Rocío, ¿nos puedes leer un poema, por favor, de aquí del texto? Déjame buscar, ojalá que encuentre uno que es como el que más le gusta a Juan Carlos, justamente este. Okay. El 1. De pie en ese rincón del cuadro, reservado, silente, con toda la magnitud que le otorga su silencio, alma vieja, alma sabia, de pie, cavila, piensa, se mira hacia adentro, mira hacia el instante mismo, a sangre fría si se quiere, imbuido, de pie, sin sonrisa, una música lo envuelve, un aura, imagino la dedicación de su trazo, de cuántas vidas y cuántos nombres, de cuántas muertes y cuántos tránsitos, de cuántas noches y cuántos cantos, de cuántos nacimientos y de cuántas resurrecciones, de cuántas memorias y cuántos salmos. Es un poema que es el poema 1 de este libro, está escrito, inspirado en este cuadro que está aquí. Muchas gracias, Rocío. Y justamente vamos a empezar la pregunta para Juan Carlos desde algún verso de Rocío que nos dice: ¿de cuántos hombres, Juan, el rato que tú estás haciendo tu obra, pongamos en este cuadro específicamente, el que tenemos aquí al frente, sientes una especie de posesión? Porque la temática tiene que ver mucho con lo histórico, lo barroco. Yo me refiero a que es como si hubiesen muchos pintores, muchas observaciones, muchas escuelas dentro del cuadro. ¿Tú has tenido algún referente del cual partir para empezar tu obra? ¿Algún referente pintor, me refiero? Yo pinto desde niño. Tuve desde mi infancia pasión por
por ejemplo, las pinturas que vi en los museos. Con mi abuelo acudía con frecuencia a las iglesias del centro histórico y a los museos, y me encantaba todo lo que veía. Recuerdo que justamente con mi abuelo, cuando era un niño, visité una exposición de Joaquín Pinto y quedé sorprendido por la habilidad de este pintor ecuatoriano ya de principios de la República. Bueno, un poquito más tarde, ¿no? Y no ha sido la única influencia, he tenido varias influencias. Una de ellas, la más importante posiblemente, es la del pintor Eduardo Kickmann. Uh-huh. Yo conocí a Kickmann en el año 1994, le mostré mis trabajos, yo tenía 14 años, y él, después de felicitarme, me impulsó para que continuara este trabajo, cosa que no hice de manera, digamos, sostenida, porque una vez concluido el bachillerato, en lugar de ir a la escuela de artes, me dediqué a la filosofía, porque en realidad siempre me interesó la figuración. ¿A qué me refiero con figuración? A pintar a partir de modelos, de cosas que puedo ver. La abstracción nunca me interesó, y por eso me dediqué a pintar, pero mis estudios formales no los hice en arte, sino en filosofía. Y bueno, producto de estos trabajos que hice, sobre todo encerrado, sin mostrarlos, sin presentarlos a nadie, es que surgió la colección Tiniebla Sagrada, una colección que presenté por primera vez el año pasado, en 2024, y el resultado de esta exposición es el libro que está aquí, que fue publicado en coautoría con Rocío Soria. Rocío Soria vio las imágenes y escribió poemas que le inspiraban esos cuadros, ¿no? Cada uno de los cuadros que se presentaron en este libro. Entonces, sí, ¿cómo fue el proceso de tu creación, Rocío? Netamente fue a través de la observación de los cuadros. O sea, tú mirabas un cuadro y te producía algo, alguna emoción, que sea algún sentimiento, alguna idea, y lo plasmabas ese momento en poesía. Exactamente lo que hacía. Había estado mirando las publicaciones que hacía Juan Carlos en sus redes sociales, entonces veía tú ya lo perseguías. Sí, éramos amigos en redes sociales. Entonces estaba viendo las publicaciones que él hacía, es más, el proceso de las obras que él hacía. Entonces me llamó la atención, por ejemplo, hay un cuadro que es como muy emblemático, que es un cuadro del diablo. Entonces iba viendo cómo era el proceso que él había seguido, porque iba colgando los cuadros desde cuando empezó a hacer hasta cuando concluido de hacer la obra, pues, ¿no? Entonces decía, o sea, qué trabajazo que debe ser ponerse a hacer estas cosas de esta manera, darle los tonos, darle la profundidad, darle la personalidad incluso que tiene, la fuerza de la mirada que tiene, por ejemplo, este cuadro del diablo. Entonces me empecé a intentar responder desde mi lenguaje, qué es lo que yo puedo decir mirando esta obra. Entonces lo que se me ocurrió fue empezar a escribir poemas, ¿no? Poemas inspirados en los cuadros de Juan Carlos. Al final están unas reflexiones sobre arte pictórico también de Juan Carlos, que eso yo también veía en las redes sociales. Veía sus reflexiones, leía cómo él iba creando, las lecturas que tenía. Entonces eso también fue fuente de inspiración para ir a escribir estos textos. Ahora el tema, por ejemplo, para el libro, ¿cómo fue escogido? Se llama Tiniebla Sagrada. No sé, tú ya pensaste, me imagino que pensaste en una exposición como tal, es decir, unos cuadros que hablen acerca del mismo tema, quizás en este caso, tal como vemos, la tiniebla, ¿no es cierto? Tú ya tuviste la idea del todo, de la totalidad de la obra, y luego seguiste pintando, o uno a uno ibas produciendo y luego lo ibas como pensando en qué línea va o algo. Sí, más bien sería de la segunda manera. Yo pintaba mis cuadros y después se fueron como almacenando. Sí, los colocaba en las paredes, pero me di cuenta que todos obedecían a una misma idea, a un mismo motivo. Y este motivo estaba justamente relacionado primero con la temática. Yo que sí,
vengo de una familia bastante católica, estudié en un colegio católico, luego estudié en la Universidad Católica, entonces construí toda mi iconografía a través de estas influencias, ¿no? Pero obviamente no me quedé ahí, y luego me empapé de un montón de otras cosas, filosofías, mitologías, pero la base fundamental estuvo ahí. Por eso es que cuando llegué a la cofradía me impactaron algunas imágenes, entre ellas la del cucurucho que aparece ahí a la entrada. Entonces son símbolos, son imágenes, es una iconografía que es muy cercana a lo que yo soy, ¿no? Y por eso, y no solamente, como te digo, por esta influencia del catolicismo, sino por otras cosas que he ido aprendiendo y conociendo, es que, y también por mi interés en el uso que hacían los pintores y en la colonia de estos contrastes potentes, ¿no? No sé si te has fijado en ese cuadro del infierno que está en la Compañía de Jesús. Es un cuadro que me impactó siempre y que de alguna manera logro reproducir también en mis obras, ¿no? Por lo menos en los tonos. Entonces, esta influencia y, como te digo, otros estudios de filosofía y de otras filosofías y mitos y mitologías, y también el viaje que realicé a Grecia entre los años 2014 y 2015 para perfeccionar mis estudios de filosofía y de griego, me sirvieron como elementos que incorporé a mi obra, y producto de eso ha sido la colección a la que después, junto con ayuda de Chio, pusimos un título. Es decir, no hice las obras a partir de una idea que ya tenía planteada, sino que más bien esa idea, ese título que le otorgamos a toda la colección, surgió posteriormente. Y eso porque, claro, había una unidad temática que permitía darle totalmente cohesión y coherencia a toda esa colección, ¿no? Entonces, producto de eso ha sido esta colección, que ha tenido bastante éxito, porque ha sido y ha aparecido muchas veces en redes sociales, en periódicos, en televisión, y casi ya he vendido por completo, ¿no? Entonces, ¿y qué expresa? Pues al final son preocupaciones que yo tengo, ¿no? Y es lo que yo tengo en mi interior, y esa oscuridad es también producto de la oscuridad que vivo y que comparto también con mucha gente, ¿no? Permanentemente. Por eso, y no sé si se pueden pasar las imágenes, son, como pueden ver, obras llenas de mucha oscuridad, tanto así que la gente a veces se queda como asustada, ¿no?, al verlas, porque son obras que uno no colocaría, por ejemplo, en la pared de su casa, ya que no son obras meramente decorativas. Más bien uno no usaría estas obras para decorar el hogar, ¿no? Porque son obras que más bien conducen a la contemplación, a que uno esté, por ejemplo, reflexionando, ¿no?, sobre la vida, sobre la muerte, y temas que son bastante cotidianos, ¿no? Por ejemplo, hasta, qué sé yo, la inseguridad, por ejemplo. Entonces, son obras que de alguna manera transmiten eso, y que sirvieron y que me permitieron luego, como te digo, darle un título, ¿no?, y crear una colección. Claro, bueno, lo que has dicho, ¿no es cierto? En el fondo, o mejor dicho, el fondo de la mayoría de cuadros es el oscuro, ¿no? Y se juega con algunos tonos como para contrarrestar, pero necesariamente está el oscuro. Y esto inmediatamente, por lo menos para mí, me lleva mucho al tema que ya has planteado tú, que es el de la muerte, ¿no? Me parece que está muy, muy presente, aparte de los elementos religiosos que hay. El diablo mismo, qué sé yo, representar un cuerpo desnudo también, que tiene que ver con lo religioso, o desde un punto de vista religioso. Estas creencias, ¿no es cierto?, que finalmente son creencias populares, las creencias religiosas, en ti, por lo que acabas de contar, tuvieron cierto, bueno, no sé, ¿cómo tomabas tú más bien esta cuestión religiosa, este ambiente religioso? ¿Lo tomabas solamente como referente para lo artístico, o influía de alguna manera en tu vida, en tu forma de entender el mundo? Sí, por lo menos hace algunos años sí, ¿no? Mi mundo estaba repleto de toda esta iconografía y del poder simbólico que tenían, ¿no? E iba construyendo mi mundo a partir de estas imágenes, y por eso también, y gracias a este impacto, es que yo he podido crear una obra también potente, porque si tú vas a esas iglesias del centro histórico, yo viví en el centro histórico toda mi infancia y adolescencia,
y parte de mi juventud. Entonces vas a ver que mis obras de alguna manera reproducen ese espíritu, esas tinieblas, esas imágenes a veces bastante mórbidas, llenas de dolor, ¿no? Esos Cristos sangrientos. Entonces mi obra está empapada de ese poder simbólico de las obras del barroco latinoamericano, y específicamente de las que se hicieron en la escuela quiteña, ¿no? Ajá, sí, se ve la influencia bastante cercana de este barroco y particularmente de la escuela quiteña. Con respecto a tu obra, Rocío, el mismo tema, de la muerte. Uno de tus libros, que se llama Pelotón de Fusilamiento, topas este tema, ¿no? Por la muerte cercana que sufriste de un familiar. ¿Cómo entiendes tú la muerte o cómo la vives tú a la muerte en la poesía? Es un tema sobre el que rebusco, creo que todos los días, porque es un tema tan cotidiano, tan presente, pero también un tema que a veces es un tema tabú. La gente no le gusta hablar de ese tema. Y me estaba dando cuenta, pues, cuando Juan Carlos dice que los cuadros de él no son cuadros como para que la persona pusiera como para adornar un espacio, sino más bien que la persona se perturba viendo estas imágenes. Yo tengo, por ejemplo, el diablo, y lo tengo frente a mi cama. y en realidad el diablo me perturba, el diablo me inquiere, el diablo me pregunta, ¿no? Todo el tiempo yo le estoy observando, pero también es por un poco de este rezago también del catolicismo, porque es un ícono que está presente, ¿no? Es un ícono que forma parte de la formación de uno, de la niñez, de la adolescencia, de todas estas cosas que a uno le han ido formando. Y dentro de esto también este tema de la muerte, estas calaveras, por ejemplo, que Juan Carlos pinta, esta imagen que nos muestra ahorita en el libro, ¿no? Tan cercana a la enfermedad. Entonces, ¿cómo no iba a contestar yo desde mi poesía, que también trata de esos mismos temas? ¿Cómo no iba a contestar estas imágenes que también me estaban dialogando conmigo? Así como el diablo, que te digo que me inquiere desde la pared y me está ahí cuestionando. Te tienta. De la misma manera, estas imágenes me empezaron a cuestionar. Entonces yo empecé a responder desde mi lenguaje que te decía antes. Pero sí, en mi poesía está muy presente la muerte. Y eso desde el primer libro que publiqué. Desde el primer libro, porque siempre he estado como metida en estos ambientes hospitalarios. He estado con una clínica propia en la casa, que creo que es normal, ¿no? En las familias, que uno se va sufriendo ciertas pérdidas conforme pasa el tiempo, pero a veces no es posible asumirlas, es como difícil. Y la manera que yo he encontrado de asumir esto es como dejando testimonio o como hablando de ellas, o como sacándolas a la luz, o a través de la poesía, ¿no? Que es un vehículo de salvación. En el caso mío propio. Te voy a pedir que nos leas, por favor, un poema de tu obra, la que tienes aquí. Quizás alguno que tenga que ver con lo que ahorita mismo estás planteando, estás contando. El libro de Pelotón de Fusilamiento que me decías, ese no lo traje, ¿no? Porque salí al apuro y agarré hay un par de libros que estuvieron a la mano, pero voy a leer de Casa de Mariposas Negras. Quiero leer un texto, voy a leer el primer texto, que es como un poco más corto. 1. Menos pensado se trizó la historia, fue en cuestión de segundos, no lo vimos venir, tuvimos que decidir sobre la marcha, buscar ayuda de desconocidos, confiar nuestros miedos, confinarnos a una sola habitación, acondicionar los espacios, buscar ayudas técnicas, improvisar, aprender con asombro y tristeza a usar la sábana de manejo, luchar con la rigidez articular de sus extremidades. Y luego de tanto beber el miedo, ahora está este espacio sin voz, esta silla sin voz, las ruedas de esta silla sin voz,
los apoyapiés abatibles y desmontables de las sillas sin voz, esta sábana de manejo sin voz, esta ropa de cama sin voz, esta pila de ropas holgadas, planchadas, ordenadas, clasificadas, listas pero sin voz, esta medicina, estos paños, este bidet, estas almohadas sin voz, esta hija sin voz, esta fonía súbita, este track vocal, esta mujer sin voz. Muy bien, lindo poema y muy desesperante además. Y ya viste que casi me quedo sin voz en la mitad del poema. Alguna vez conversando también te quería averiguar sobre esta cuestión de saber idiomas. Leer, por ejemplo, en diferentes idiomas, te producen diferentes imágenes, por ejemplo, qué sé yo, leyendo un cuento, un poema, un pedazo de narrativa en griego, por ejemplo, y leer ese también en español. En el momento que tú estás leyendo en estos idiomas, ¿se te producen diferentes imágenes o crees que son las mismas imágenes? Son distintas, sí. Hay idiomas que obviamente por ejemplo, ¿no? Al tratar diversos temas tienen una carga mucho más potente, ¿no? Sí, tienen sus particularidades. Los idiomas tienen su vida, ¿no? Tienen su vida propia. Y sí, depende del tema que trabajes, ¿no? Por ejemplo, si vas a hablar de los antiguos dioses, el griego es un idioma que se presta mucho para eso, ¿no? O de temas como los que estamos también trabajando, ¿no? Toda esta terminología relacionada con la muerte, pues la tienen todos los idiomas, ¿no? Y el griego también, el latín, estas lenguas antiguas. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando tú ya tienes una idea de un cuadro, ¿no? Previa al ejercicio ya de la pintura, ¿te nutres de información para poder completar la obra o todo sale de la imaginación? Sí, primero aparecen las imágenes en mi cabeza, uh-huh. O por lo menos lo que quiero pintar, luego reúno algunos objetos para copiarlos y a partir de eso generar la imagen. Por ejemplo, por ahí hay algunas calaveras, yo tengo esa calavera, es una calavera de yeso que parece real y la pinto, ¿sí? Y le doy diferentes... o la complemento con diferentes objetos, ¿no? Por ejemplo, para representar los famosos vanitas, estas imágenes que nos están mostrando lo efímero que a veces es acumular riquezas, ¿no? Preocuparse por cosas materiales. Entonces, sí, voy construyendo de esa manera las imágenes y al final lo que estoy haciendo también es una especie de filosofía, ¿no? Solamente que en lugar de utilizar la palabra como forma de expresión, utilizo el trazo, utilizo un recurso más visual. Exacto, es una propuesta también, tú acabas de decir que son inquietudes, son preguntas las que tienes acerca de, por ejemplo, de la muerte. Entonces, a través de la pintura tratas tú mismo de contestarlas, de contestártelas, o indagas más todavía desde ahí, desde la pintura. Sí. Da Vinci decía que la pintura es una poesía muda, ¿sí? Porque sí, es una forma en que el artista se expresa cuando a veces ya las palabras no le permiten hacerlo o constituyen para él un límite, que es lo que me ocurre a mí. Me pongo a escribir y de repente es como que ya me faltan las palabras, ¿no? Yo me expreso mejor a través de imágenes y solamente cuando veo la imagen como si fuera algo ajeno al pintor, en este caso como algo que hizo otra persona, me doy cuenta del potencial y del magnetismo que puede generar, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que he creado a partir de una calavera, ¿no? Uh-huh. Entonces, un tema tan actual y sobre todo en estas sociedades tan problemáticas es ¿no? Entonces, son temas que a veces uno trata de obviar, ¿no? De no preguntarse por ellos, pero están siempre ahí, siempre como convocándonos a reflexionar. Y es lo que yo hago a través de esos cuadros, ¿no? Expresar simplemente mis propias preocupaciones y mis intereses a través de imágenes que expresen bien lo que yo estoy viviendo, ¿no? Mis vivencias.
Y con respecto, a mí siempre me nace la curiosidad de que si es que para ti, por ejemplo, constituye un límite el espacio en el que vas a pintar. Qué sé yo, vamos a hacer cuenta que hay un cuadro ahí, un material, ¿no? Entonces, ¿no te ha dado alguna desesperación de salirte del cuadro o de, no sé, como romper un poco esa estructura? ¿O tú no le ves así como algo limitado, un espacio limitado donde tienes que cumplir, ¿no? O sea, tienes que no salirte del margen, por ejemplo. Y ya, de una vez voy aquí a compartir algunos, como los pasos que sigo para pintar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo no puedo pintar sobre una superficie que esté totalmente, o sea, no puedo hacer esta imagen sobre una superficie blanca, ¿sí? Como la de la calavera que ves ahí. Primero tengo que oscurecer todo el fondo. De esa manera es como que no estoy pintando en el vacío, sino sobre un espacio que ya me muestra unas dimensiones e incluso me permite generar una idea de profundidad. Gracias a ese espacio que yo oscurecí inicialmente, creé una imagen a la que poco a poco le fui otorgando volumen, y para otorgarle ese volumen hice un juego con diferentes elementos, entre ellos las luces y las sombras. Si ves la imagen, la luz solamente procede de una parte, ¿sí? del cuadro. Es decir, al final está ahí la imagen, pero hay una luz que tú no puedes ver, pero que está ahí, ¿no? Es como una lámpara, por ejemplo, sí, que está fuera del cuadro, pero no necesitas ponerla porque el cuadro ya está listo. Pero todas estas imágenes te evocan cosas que están más allá del cuadro, fuera del cuadro o detrás del cuadro. Incluso si haces esos rayones como los que yo hice atrás, estás mostrando que existe algo más, que genera justamente esa idea de profundidad en la imagen. Y bueno, y también se trabaja la simetría, pero sobre todo, y el color, ¿no? El color es importante para generar esta idea de volumen y profundidad. Y va lo mismo para ti, Rocío, ahorita que Juan como que confiesa un poco ese miedo al vacío, ¿no? De una superficie blanca. En el proceso de creación de la poesía, ¿también alguna vez te ha palpitado este miedo al clásico, ¿no? A la hoja en blanco? Momento en la vida que decidí, creo que no vale la pena escribir, voy a dedicarme a otra cosa, voy a dedicarme a algo productivo, algo que dé plata. Entonces le ahuyenté un poco, pues, ¿no? a la poesía, y dejé de escribir por unos meses. Ajá. Después quise retomar y en efecto, ¿no? Estaba ahí la hoja en blanco amenazante y yo no podía emitir palabra porque creo que le había ofendido al espíritu de la poesía y ya no tenía nada que decir. Entonces me tocó de alguna manera disculparme, ¿no? Redimirme un poco ante eso y volver, ¿no? Volver a como empezar desde cero, como volver a recogerme, a estar otra vez en el estado que uno tiene que estar espiritualmente para poder acercarse a la poesía, que es como una imploración, como un rezo, como una invocación, como un conjuro la poesía a veces. Y por ejemplo, cuando tú escribes, ¿no es cierto? Quiero decirte, si es que también trabajas por temas, o sea, tú dices, a ver, durante este tiempo voy a trabajar este tema y quizás constituya un libro. O vienen los versos, viene el poema y lo aprovechas y nada más, y lo que te viene lo escribes. Pues que conscientemente no he trabajado así como por temas, conscientemente, pero inconscientemente creo que se viene como tejiendo, ¿no? Como cuando vas haciendo un tapete, no sé, vas haciendo un tejido y vas escribiendo sobre lo mismo y estás buscando sobre lo mismo. Entonces estoy buscando sobre el deterioro, por ejemplo, sobre la vejez. Entonces estoy pensando sobre ese tema, construyo un texto buscando por aquí, como quien espía por la parte superior. Construyo sobre ese mismo tema otro texto que espía desde otro lado, ¿no? Busca otra perspectiva. Y estoy nomás, pues, ¿no? Dándome las vueltas, tratando de observar por fuera, después tratando de observar por dentro. Y finalmente, cuando ya tengo algunos textos escritos, solamente ahí hago conciencia de que están construidos sobre una misma unidad temática. Entonces, eso es lo que me ha pasado. Propositivamente, el único libro que yo he escrito así, que he dicho voy a escribir sobre esto, es justamente Casa de Mariposas Negras.
quería tratar el tema del duelo y nada, pues me senté y dije, todos estos que voy a escribir ahora van a ir sobre esta temática. Los demás nunca han sido propositivamente hechos con alguna temática. Y por ejemplo, ahora abordando el tema de la muerte, el escribir sobre la muerte te ha ayudado, no sé, un poco como resistir un duelo o a sostenerte o más bien como que se ha profundizado el dolor. Yo creo que me ha permitido explicarme, porque si uno entiende que la muerte es natural, está presente y siempre está y siempre va a estar y hagamos lo que hagamos, todo tiene un fin. Entonces, partiendo de eso, uno ya sabes qué esperar. Entonces me ha permitido como reflexionar sobre el tema y que sea así, menos doloroso. Que sea así también una manera decía antes, de dejar testimonio, pero también de buscar quizá... Alguna vez yo me preguntaba, mientras estaba viviendo estos procesos dolorosos, decía, ¿será que a alguien más le está pasando en este preciso momento esto que a mí me está pasando? Entonces, y bueno, siempre me pregunto eso, digo, ¿cuántas personas les estará ocurriendo? ¿Cuántas personas estarán viviendo estos procesos de enfermedad? ¿Cuántas personas estarán pasando este duelo de esta manera? Entonces también he procurado como dejar algo, ¿no? Como dejar algo, un documento para que alguien alguna vez lo lea y, aunque no me diga a mí, pero dialogue con el texto, ¿no? Y ese texto también como que de alguna manera tenga una cierta utilidad, ¿no? Una cierta magia también, ¿no? El poder ser como un vaso comunicante quizá con esas otras personas. Sí, mira que esto es lo grandioso del arte, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tu caso ya está el libro ahí, o en el caso de Juan está la pintura ahí. Pero una vez que ya se publica, una vez que ya se expone, ya no pertenece tanto al autor, ¿no? Sino que pertenece al público que lo observa. Entonces, justamente ahora que dices eso, si es que alguien estuviese en este proceso doloroso también de una pérdida y se encontrara con tu libro, va a encontrar, no sé si cierto consuelo, pero sí cierta explicación, ¿no es cierto? Entonces, obviamente por el tema mismo va a influir muchísimo en la persona que lo lea. Y lo mismo en la pintura, ¿no es cierto? La misma imagen del diablo, por ejemplo, dentro de nuestra cultura, que tiene múltiples significados. El público que lo vea ya lo va a apreciar de otra manera, quizás muy diferente a la que tú viste, ¿no es cierto? A la idea que tú has tenido mientras fabricabas la obra, la imagen. Quisiera que nos cuentes esto de que hace rato estabas conversando sobre la reacción que tuvo una persona al mirar el cuadro del diablo. Sí, bueno, hay algunas anécdotas. Desde el año pasado hemos, junto a Chío, expuesto esta obra en varios lugares, incluso fuera del país. Y las reacciones han sido diversas. Ha habido gente que se ha quedado así como asustada, ¿no? Que no quiere acercarse mucho a la obra, que siente como temor de ser abordado por la obra, porque al final es la obra, ¿no? La que te está también atrapando, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido gente que ha tenido conflictos con una imagen que es justamente la que aparece en las primeras páginas de la obra. Es ese diablo que apareció al inicio, donde... sí, encontramos una representación que no es la típica iconografía que lo representa como si fuera algo muy, muy lejano, ¿no? Yo lo represento casi de manera real, como alguien que nos está viendo. Uh-huh. Y eso, pues, ha causado efecto en en varias personas, ¿no? Hay gente que dice, no, yo no podría tener eso en mi casa. Incluso una vez una chica que practica el evangelismo, dice, tengo que rezar con ustedes, así. Y empezó a rezar, ¿no? Entonces yo dije, no, por favor, no haga esto, qué vergüenza. Entonces, claro, yo estaba avergonzado de esa actitud. Pero es justamente por eso, por el poder que encierran las imágenes. Las imágenes son muy potentes, uh-huh. ¿Sí? Y estamos rodeados de imágenes. Ahora con la inteligencia artificial hay cualquier cantidad de imágenes, ¿no? Pero cuando te enfrentas con el cuadro, cuando notas justamente la personalidad del artista reflejada en los trazos
y en los colores que utilizó para crear esa imagen. Entonces experimentas, es como que si experimentaras del mundo de ese autor, ¿no? Es como que el autor vuelve a actualizarse, así esté muerto, ¿no? Cuando ves una obra, por ejemplo, de algún pintor ecuatoriano o de la colonia o republicano, entonces tú te quedas asombrado, ¿no? Y es como que de alguna manera el mundo histórico en el que ese autor creó su obra vuelve a tener actualidad a través del espectador, que en este caso sería uno, ¿no? Que lo ve desde este tiempo y desde este lugar. Mira que pensándolo bien, yo no sé si tuviera el cuadro del diablito ahí en la casa, porque te produce una sensación fuerte y más allá de tu creencia, ¿no es cierto? Porque como estamos llenos, además por esta crianza que hemos tenido dentro de lo que es el catolicismo, más allá de que seamos creyentes o no, es una imagen que sugiere muchísimas cosas y entre otras sugiere el miedo. ¿No es cierto? Es decir, yo le temo al demonio, le temo a eso que está ahí. Entonces, claro, tú dices, no, yo no voy a tener algo a lo que le tengo miedo, ¿no es cierto? Y por eso también este tema de no ser, por ejemplo, o quizás no difícil de ocupar como arte decorativo para una sala, para una visita, ¿no es cierto? Sino más bien tenerlo como algo tan vivo, ¿no? Ahorita pues, justamente que dices eso, es tan viva la pintura, los cuadros que hace son tan vivos que uno se sumerge inmediatamente ahí. No es que solamente lo ves y pasas, te atrapa muchísimo y por estas cuestiones de la religiosidad, ¿no? El tema de las calaveras, por ejemplo. Me parece que es una imagen también muy fuerte que nos recuerda a la muerte, pero me parece que también hay justamente una calavera en la que parece que se está riendo. Sí. Sí, y bueno, es parte de una iconografía que está muy presente, ¿no? En todo el arte ecuatoriano. Tú lo encuentras no solo en las iglesias, ¿no? En un montón de representaciones, hasta, qué sé yo, hasta en las calles, ¿no? Cuando ves algún graffiti. Entonces, son imágenes además que te hacen pensar sobre temas que no se agotan. O sea, el tema de la muerte nunca se agota. Claro, tú puedes seguir y seguir y seguir y seguir y se puede escribir cualquier cantidad de literatura y se puede pintar cualquier número de cuadros y el tema va a ser inagotable, ¿no? Porque es un tema que nos convoca todo el tiempo. Y hay otros temas, ¿no? Pero este es uno de los que a mí me parecen más importantes y que por eso mismo inspira gran parte de mi creación. El tema contigo también, Rocío, esta cuestión del duelo, que eso lo vive también dentro de lo que es el catolicismo. Me imagino que las pérdidas que has tenido, los rituales han sido necesariamente religiosos. Sí, a pesar de que yo siempre niego, siempre digo, no, esto no es así, pero sí, es como que está tan presente. Uh-huh. Está dentro de uno, no se puede, no puedes sacarte, ya es parte de. Entonces siempre que escriba, lo que escriba, haga lo que haga, igual eso está ahí, está presente. Entonces me estaba acordando, justo Juan Carlos estaba contando esta anécdota de la chica evangelista, que nosotros una vez solicitamos un espacio en una radio buena, una radio grande de aquí de Quito. Entonces la persona que hace un programa cultural nos dice que sí, inmediatamente nos dijo que sí, porque lo que nosotros le habíamos propuesto es la temática y nada, pues íbamos a hablar sobre eso. Entonces ella dijo que sí. Entonces le digo, te voy a enviar el catálogo y te voy a enviar alguna información más. Entonces le envío. Entonces dice, ya, muchas gracias. Ya le pasé a la persona que es la que va a hacer la entrevista. Cuando me escribe como, no sé, de noche, ¿no? De noche como, no sé, a las 9 de la noche. Y me dice, disculpa, me dice, ¿sabes qué? No, la persona que va a hacer la entrevista dijo que no, porque acaba de ver las imágenes y dijo que no, que eso ella no puede ser y discúlpanos, y que se moría de la vergüenza porque ella era la que estaba como haciendo el contacto, era como una especie de relacionadora pública. Entonces yo primero digo, no creo que me esté diciendo esto. Después ya vi que era cierto, ¿no? Entonces digo, yo ahora le voy a decir a Juan Carlos. Entonces le capturé la pantalla y digo, mira lo que dice. Entonces, lejos de él, yo digo, ahora se va a molestar, pues porque ya quedamos ya planificamos el día. Cuando lo que hace es matarse de la risa, dice, que en serio, qué chistoso. Entonces nos pareció como, o sea, a él le pareció muy gracioso, pues, ¿no? Que haya ocurrido esto. Claro, imagínate, a ese nivel tenemos nuestra cultura, ¿no es cierto? Porque es parte de nuestra cultura, esta religiosidad tan arraigada, como decimos.
Porque claro, por más no creyente que sea alguien, en nuestra cultura hace un velorio, ¿no es cierto?, en una capilla. Y al muertito le velan con imágenes religiosas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás porque estamos llenos de toda esta religiosidad, tenemos estas lecturas acerca de estas imágenes, ¿no? Que finalmente pueden volverse como transgresoras ya para una sociedad que es conservadora como la nuestra. Y hay otro tema también que quería topar, que es el cuerpo desnudo, ¿no es cierto? El cuerpo desnudo, que tiene, bueno, en varios cuadros asoman diferentes imágenes de desnudos. ¿Cómo ves el cuerpo tú? ¿Cómo lo entiendes desde tu perspectiva pictórica y también cotidiana, por supuesto? Interesante, y también porque justo empezaron a salir las imágenes de los cuerpos, ¿no? Yo pinto siempre con modelos, entonces estas mujeres o estos hombres también que aparecen ahí posaron, ¿no? Para que yo los pintara, porque esa es la escuela del pintor figurativo, trabajar con modelos y quitarse toda esa carga perniciosa que tiene mucha gente al considerar al cuerpo como algo sucio, ¿no? Porque más bien ahí está la verdadera sacralidad en ese cuerpo, ¿no? Que tú puedes representar y en el que puedes encontrar un montón de caracteres, ¿no? De caracteres. ¿Sí? Puedes incluso distinguir la personalidad cuando pintas el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la forma en que están colocados los brazos, en los músculos que se pueden apreciar cuando pintas una buena figuración, ¿sí? En el rostro. Me gusta mucho pintar también retratos. Entonces, son parte de la formación del pintor, y pienso que todavía la gente no ha aprendido a apreciar correctamente, ¿no? Fuera de esa especie de morbo y de visión como sucia que a veces se tiene del cuerpo, ahí está justamente el pintor para mostrar todo el potencial que existe, ¿no? Al representar la figura humana, porque al final es lo más... bueno, es lo que te ofrece la naturaleza, ¿no? Ese cuerpo para que puedas representarlo, y ahí está todo, ¿sí? En el cuerpo. Esta cuestión de la desnudez, bueno, que ahorita, como dices, en nuestra cultura se vuelve algo sigue siendo un tabú. Nuestro propio cuerpo es no sé, es un lugar en donde no se debe mostrar ciertas cuestiones porque se perjuicia, ¿no? Por ejemplo, el cuadro que vimos hace un rato donde está la modelo en una pose sexual, ¿no? Por lo menos así se la puede entender a primera vista. Estas cuestiones, por ejemplo, de la sexualidad, la pureza, el pecado que está dentro del cuerpo, tú ya tienes, qué sé yo, un concepto sobre el cuerpo como tal, o igualmente lo vas trabajando, vas como descubriendo más cosas, vas indagando más. Yo pinto obviamente tiene que gustarme, ¿no? Por ejemplo, cuando pinto, pues la modelo tiene que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque modelar para un pintor, pues es todo un trabajo. ¿Cuánto tiempo más o menos, perdón, te lleva, por ejemplo, pintar un cuadro con una modelo ahí? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar más bien? Más o menos. Sí, yo por lo general no me demoro tanto, porque he aprendido a pintar también un poco más rápido. Cuando hay una modelo o un modelo, pues no se cansa rápidamente, ¿no? Entonces, y cuando ya se mueve, ya perdiste la imagen inicial. Entonces procuro pintarlo rápido, ¿no? Ha habido casos en que no puedo completarlo ese día, ya se tiene que ir la persona que está posando, y ya cuando vuelve ya termino haciendo otro cuadro, ¿no? Pero sí, generalmente utilizo algunos principios que son básicos en pintura, ¿no? Por ejemplo, que la figura central esté bien lograda dentro del cuadro, que no esté muy para un lado, para el otro, que la iluminación esté bien, que se vean los músculos. Y si trabajas claroscuro, y es lo más interesante del claroscuro, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una obra de Caravaggio o de algún
o de Zurbarán, por ejemplo, o más bien de los pintores que hicieron desnudo como Rivera. Entonces te vas a dar cuenta que no todo el cuerpo se puede mirar. Entonces es lo delicioso de trabajar el desnudo, ¿no? Que puedes jugar con eso simplemente sugestionando o haciendo que sutilmente aparezca una parte del cuerpo, una parte que aparece iluminada y el resto en sombras. Entonces, pero tú como espectador ya sabes que está la figura ahí y te la puedes imaginar y puedes jugar con tu imaginación. Y si quieres darle una visión más prejuiciada a esa o interpretarlo de una manera más prejuiciada, entonces ya no es problema del artista, es problema del espectador, ¿no? Y es lo que me fascina a la hora de pintar un cuerpo, ¿no? Y Rocío, tú también trabajas mucho el tema del cuerpo en la poesía. Por lo menos los primeros textos habla sobre, de hecho, hay un título que es el cuerpo del hijo. El cuerpo del hijo es, ¿no? Pero es el cuerpo enfermo siempre, ¿no? Sí, porque sí. siempre es el tema de la enfermedad. De la cuestión médica. Sí, es el cuerpo enfermo, el cuerpo doliente, el cuerpo que sufre, ¿no? El cuerpo que sufre el trajín o el vía crucis, ¿no? Que sufren las personas que están sufriendo, que están teniendo pues alguna enfermedad. Entonces de eso trata, pues, ¿no? Y de cómo es atendido este cuerpo, cómo es, incluso a veces pierde la identidad del cuerpo, pues, o sea, ya no tiene nombre, pues, el paciente ya no tiene nombre, el paciente es un número ahí. Entonces de eso trata, pero más bien es de como por ahí, ¿no? Como la enfermedad en el cuerpo. Por ejemplo, en el libro, que Juan insiste en que quizás sea el mejor que has escrito, que se llama Deterioro, ¿sí, no? Deterioro y Pelotón de Fusilamiento serían los mejores, ¿no? Ya, entonces en este Deterioro, justamente como la palabra lo dice, ¿no? Se habla ya de la decadencia, qué sé yo, física. Este libro, tú lo construiste mientras estabas trabajando en un hospital. Deterioro, sí, estaba, tuve la oportunidad, pues, de es un poco largo el asunto porque cuando estaba por estudiar algo en la universidad, entonces me iba a decidir, o debía haberme decidido por medicina. Ahora lo sé, pero bueno, es demasiado tarde ya. Pero me decidí por otras cosas y la vida me fue llevando de nuevo al tema de la salud y fui a ser de comunicadora, pues organizacional, institucional en el Hospital Eugenio Espejo. Entonces, qué miedo que me daba. Sinceramente me daba miedo porque es que a mí no me gusta pues ver este tipo de cosas como muy, muy delicado, ¿no? Entonces una vez está como muy sensible y no está como para ver el dolor humano, el dolor de la gente, la desesperación, la muerte, el deterioro. Entonces no se estaba como para eso. Entonces fui llegando y tratando de hacerme la fuerte, pues, ¿no? Entonces tenía como dos opciones. La una era ir a trabajar en una editorial de libros infantiles y la otra era ir al Hospital Espejo. Entonces en la casa me decían, pero no vas a aguantar, pues vos en el Hospital Espejo, ¿cómo? Entonces dije, no, quiero ir al Hospital Espejo. Entonces fui, me quedé ahí y empecé a tratar de sobrevivir a estas cuestiones, porque a veces yo me asustaba mucho porque me decían, una vez porque estábamos haciendo una actividad con los pacientes, una actividad de payasería, pues no estábamos ahí, que vamos con los payasitos a hemodiálisis para un poco distraerles a los pacientes. Entonces yo no me fui a tomar unas fotos, estaba haciendo un reportaje sobre eso. Entonces en eso veo que salen de ahí mismo del sitio donde estaban haciendo diálisis, sale alguien con una camilla y tapado hasta acá, pues no, tapado totalmente. Entonces de ese rato caigo en cuenta que la persona acaba de fallecer. Entonces, qué susto. Entonces ya no hice ni el reportaje, no tomé ni las fotos, no hice nada. Salí corriendo y me fue al helipuerto. Entonces me fue a respirar en el helipuerto y digo, Dios mío, de ganas subí. ¿Para qué subí? Estaba muy asustada. Entonces la única manera que yo encontré como para sobrevivir un poco es ir testimoniando también a través de la poesía, del texto,
y igual acercarme, pues, ¿no? A los pacientes de alguna manera. Entonces, bueno, después hacíamos otras actividades y entre todas esas actividades que hacía me fui enamorando del hospital. O sea, por mí ya no hubiera salido nunca, pues me había quedado ahí para siempre. Por eso creo que se quedan, los espíritus revoloteando en el hospital. Entonces, ahí empecé a escribir este libro en los momentos que estaba como un poco más libre. Y como pasaba casi todo el tiempo ahí metida, entonces ya todo el mundo salía, ya estábamos fuera de horario y yo me sabía quedar escribiendo, me sabía quedar haciendo alguna cosa. Entonces ahí nació este libro y ya pues, ¿no? Fue la manera de sobrevivir a este trance. Vaya buena manera además, ¿no? Escribiendo. Hablemos un poco ya de los proyectos recientes que tienen. Fueron hacia el Cusco, ¿no? Estuvieron recién la semana anterior en Ambato. Sí. Bueno, primero lo del Cusco, ¿qué tal? ¿Qué actividades nomás hicieron por ahí? La principal actividad en el Cusco fue la exposición de unos cuadros que no son los 40 que formaron parte originalmente de Tiniebla Sagrada, sino una nueva producción. Sí, como ya no tengo esos cuadros, ya tienen diferentes dueños, entonces presenté una obra que realicé sobre todo a inicios de 2025. Entonces presentamos esta obra en la Universidad de Artes del Cusco, Diego Quixpetito, y tuvo igual una gran acogida. Sí, el Cusco es un lugar que justamente se presta para este tipo de exposición, justamente porque hay esta cercanía, ¿no? Tiene el Cusco una tradición barroca muy parecida a la de Quito, ¿no? Entonces había un escenario apropiado para este tipo de presentación. Esto se complementó con entrevistas, incluso una entrevista en un canal de televisión cultural del Cusco. Entonces fue una grata experiencia. Nos quedamos casi un mes con Rocío, justamente por eso, porque disfrutamos nuestra estadía en el Cusco. Y hay otros proyectos. Actualmente la obra se encuentra en Ambato y va a estar expuesta en el Museo de la Ciudad hasta el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Ajá. Wow, qué bien. ¿Y Ambato cómo ha respondido? ¿Qué tal la gente por ahí? Bueno, creo que Rocío se llevó una muy buena impresión. No sé si quieres comentarles un poco de nuestra experiencia en Ambato, que disfrutamos también, ¿no? Sí. Estos días entonces la exposición, ¿no? Sí, justamente. En el Museo de la Ciudad de Ambato. Ajá. A la gente que quiera visitar, por favor, está la obra de Juan Carlos Jurado. Así que, bueno, deben aprovechar porque no siempre se tiene ese tipo de obras. Sí, está en el Museo de la Ciudad, en Meraí, ¿cómo era la otra? Y Rocafuerte, creo que era, ¿no? Mera y Rocafuerte, ajá. Ajá, ahí está. Bueno, sí, nosotros no nos esperábamos tanto. Y cuando llegamos, primero, como el sitio está tan bonito, está recién restaurado, la luz que le habían puesto a las obras, la manera que habían dispuesto las obras en los caballetes, en la sala, bueno, todo estaba hermoso. Entonces me quedé impactada viendo cómo habían cuidado tanto la obra de Juan Carlos. Entonces me encantó, ¿no? Desde ahí estuve contentísima. Pero y la construcción es de colonial, me imagino, del Museo de la Ciudad. Sí. Entonces como que quedaba adecuado justamente la obra, presentarla ahí. Ajá, y quedaba como algo clásico ya. Es más o menos como que se llevara así súper bien, ¿no? Como el maridaje del vino, creo. Así se llevaba como súper bien la obra con la locación. Entonces, bueno, eso no fue lo mejor. Lo mejor fue cuando ya íbamos a inaugurar la obra. Entonces lo que hicieron fue cerrar la sala, no podía entrar nadie antes de que se inaugure la obra. Estaba la banda municipal afuera en la calle, como llamando la atención de la gente que llegue. La persona que fue la gestora cultural se llama Zulema. Esta persona se había encargado de invitar a los que había podido, entonces había una gran cantidad de público allí. Había invitado también a los periodistas, hubo también cobertura periodística, y estaba la persona que es el director de cultura de ahí. Entonces, bueno, ya se inauguró, hubieron las palabras de
Juan Carlos. Pero para cerrar con broche de oro este evento, se presentó el conjunto de cámara de la ciudad de Ambato. Entonces fue una cosa hermosa que no esperábamos y que me quedé así como agradecida tanto con la ciudad, porque a mí me encanta ver que aprecien la obra, pues, ¿no? Claro. Es un acto de amor, un acto de cultura, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Apreciar la obra que vamos llevando, porque es súper bien trabajada, entonces que la reciban así mismo, entonces me encantó, me sentí súper contenta, así que estoy todavía sigo manteniendo esa alegría. Claro, y por supuesto, y porque la obra se quedó ahí, o sea, está abierta al público, o están viviendo todavía el proceso, qué chévere. Porque, bueno, pues sabemos que lo difícil que es el exponer arte, socializar arte y vender arte, no digamos más de la poesía, que es mucho más difícil, todavía el arte se lo ve ahí, ¿no? Como les decía, el público sabrá, o sea, cómo aprecia la obra, cómo aprecia el cuadro, o cómo aprecia el poema. ¿No es cierto? Que ya deja de ser parte del autor. Ahora, Juan, tú mismo estabas diciendo que varios de estos cuadros ya tienen dueño. Ya se desprendió totalmente tu obra de ti y le estará apreciando de diferente manera. No sé si nos conversas un poco de quiénes son estas personas. Bueno, no estamos nombres, pero qué tipo de circunstancias fueron las que les hicieron apreciar tu obra como para llevársela. Hay diferente público para estas obras. Uh-huh. Por ejemplo, algunas calaveras, algunas representaciones de la muerte o partes del cuerpo humano fueron adquiridas por médicos, ¿sí? Yeah. Entonces, porque tienen cierta familiaridad con estos temas. Algunos desnudos fueron adquiridos por señoras, sí, ya señoras con la vida hecha y que querían colocar la obra en su hogar. Uh-huh. Entonces, como te digo, hay diferente tipo de público, pero más o menos la temática y el tono es el mismo, ¿no? Son como obras muy oscuras, por eso es gente que en el fondo aprecia mucho el trabajo de la figuración en arte, ¿no? Es decir, es gente que ya tiene un poco de familiaridad con la pintura. Y que no busca solamente el típico cuadro para llenar el espacio, ¿no? Del típico torito o del caballo, ¿no? Con el fin simplemente de que ocupe un espacio para que no se vea vacía la pared. ¿Y en la poesía, algún proyecto nuevo tienes, Rocío? Últimamente, sí tengo un proyecto, pero bueno, eso ya es como a futuro, está todavía macerándose ahí. Y lo que nos pusimos contentos de esta semana es que en la revista de la Escuela Politécnica del Litoral, de la Facultad de Diseño y Arte, fue justamente publicado en la portada y en la contraportada la obra de Juan Carlos. Y en la sección entrevistas también algo sobre mi poesía. Ah, wow. Y también les iba a preguntar eso, si es que hay algún otro proyecto pensado o medio esbozado de un posible segunda parte de un texto así, es decir, con poesía y con imágenes, o ya lo dejaron ahí. Bueno, el libro que estoy construyendo actualmente, que ya le había dado a Juan Carlos para que lea, que es el principal lector. Entonces él estaba realizando algunas ilustraciones, algunos dibujos, pues, ¿no? Inspirados, ¿no? en las imágenes del libro. Sigues entonces con esta confusión de la imagen y la palabra. Ajá, sí, eso estaba trabajando Juan Carlos. Y en el lado contrario, Juan, tal vez algún texto, quizás particularmente de Rocío o de otro autor, exactamente un poema, te ha motivado para crear algo relacionado a ese tema. Justamente acotando lo que acaba de decir Chio, los poemas actuales, creo que solo los he leído yo, los poemas que está trabajando ahora Rocío, me inspiran para crear una serie de imágenes. Entonces ya estoy trabajándolas, todavía no las publico, pero justamente en este caso va a ser al revés. En Tiniebla Sagrada
ella creó sus poemas inspirada en mis cuadros, y en este caso, con la nueva producción de Chío, mis cuadros van a estar inspirados en los poemas, ¿no? Que son poemas muy, muy profundos, muy, muy fuertes también, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar mucho de esto porque es un proyecto que va a venir en breve, ¿no? Chévere, Rocío y Juan. Bueno, ha sido todo un gustazo poder conversar. No sé si quieren decir algo más de, por ejemplo, va a seguir la exposición, dices, va a estar en Ambato hasta el 15 de noviembre. Sí, y luego hay otros destinos, Riobamba, por ejemplo, para el mes de noviembre. Y bueno, también hay otras invitaciones, otra vez para exponer en el Perú. Y bueno, ya iremos justamente publicando e invitando a estas exposiciones que vienen a continuación. Y cuando estás aquí, cuando la obra está radicada aquí, ¿la expones en algún lugar en particular? O sea, la gente podría ir a algún lugar específico para poder observar. Hay cuadros que puede la gente mirar, sí. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura está un mural justamente al ingreso del Centro de Promoción Artística. Es una obra que tiene pues, unas dimensiones muy grandes, y también pueden visitar la Galería Atrio en el centro de Quito, en el barrio de San Marcos. Ahí también van a encontrar 5 de mis obras. Ok. ¿Algún proyecto para futuro? Bueno, ya estás hablando que ya lo tienes por ahí construido, ¿no? Sí, pero todavía es así como top secret. Claro. Más bien vamos a esperar la sorpresa. Bueno, agradecemos aquí a Cofradía, que nos reciben siempre para estas charlas. Les agradezco a Juan Carlos, a Rocío y a toda la gente que ha venido a visitarnos. Bueno, pues algo para despedirse. Simplemente invitarlos a visitar las redes sociales, tanto de Galería Jurado como mi página de Instagram y de Facebook, donde coloco imágenes de mis obras más recientes y también del proceso. Y también los invito a que busquen las obras de Rocío Soria. Ella tiene unos hermosos poemarios, muy potentes todos, y en particular el último, Casa de Mariposas Negras, con el que ganó el premio municipal Jorge Carrera Andrade. Sí, invitarles también, si están por Ambato, sobre todo, vayan a la exposición. Está lindísima esa exposición de allá de Ambato. Entonces, invitarles a eso, invitarles a visitar nuestras redes sociales y nada más. Y bueno, pues nos despedimos con esto. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos han apoyado, aquí a Cofradía, a Andrés, a Ivonne, a Marco, bueno, a toda la gente que ha hecho posible esto. Y nos vemos para una siguiente charla con otros amigos artistas. ¡Bravo! Gracias.